La mayoría de las personas busca la prosperidad como si estuviera afuera. Como si el dinero fuera solo el resultado de acción, esfuerzo o estrategia. Pero lo que pocos perciben es que la verdadera riqueza comienza en la estructura invisible de la mente. Todo aquello que se manifiesta en el mundo material pasa primero por la lente del pensamiento. Y si esa lente está distorsionada, contaminada o fragmentada, nada que venga de fuera se sostiene. El dinero no es solo una cuestión de hacer. Es, ante todo, una cuestión de ser. El campo mental carga códigos sutiles que determinan lo que permites, lo que rechazas y lo que atraes sin notar. Cada creencia silenciosa sobre riqueza, valor, esfuerzo o merecimiento actúa como un filtro. Y ese filtro moldea cómo reaccionas a las oportunidades, cómo te posicionas ante los desafíos y cómo administras la responsabilidad de crecer. Cuando hay desorden mental, el dinero puede aparecer, pero no permanece. Encuentra resistencia vibracional y vuelve al punto de origen. Brian Tracy siempre enseñó que el mundo externo es una expresión del mundo interno. Él sabía que un pensamiento dominante tiene más poder sobre tu destino financiero que cualquier técnica de productividad. La mente no solo interpreta la realidad, la proyecta. Y si esa proyección está marcada por limitaciones, miedos antiguos o ideas heredadas, el progreso será temporario. La mente necesita ser entrenada para permitir aquello que deseas alcanzar. Y eso solo acontece cuando dejas de ver el dinero como algo separado de ti. La mente desorganizada crea relaciones desequilibradas con todo lo que envuelve valor. Procrastina, se sabotea, duda y retrocede. Y estas actitudes no son señales de debilidad, sino de incompatibilidad entre lo que se quiere y lo que se cree posible. El dinero responde a quien está en armonía con él. Y esa armonía no se construye con palabras bonitas ni afirmaciones superficiales. Se construye con reprogramación, con presencia, con claridad mental sostenida. Nada florece en el caos. Y la mente, cuando no está alineada, convierte todo en confusión. Quien organiza sus propios pensamientos empieza a percibir que el dinero no es distante, solo exige un ambiente interno donde pueda habitar. Y ese ambiente se crea con atención, con intención y con dominio. Porque, al final, toda abundancia externa es apenas un reflejo fiel del orden que lograste construir dentro de ti. Brian Tracy no habla del dinero como un fin, sino como una consecuencia inevitable de una mente reconfigurada. Para él, la verdadera libertad financiera no está solo en los ingresos, sino en la forma en que piensas, actúas y respondes al mundo desde una estructura mental bien construida. Él ve la mente como un centro de comando que envía señales constantes al universo. Y esas señales no nacen de lo que deseas, sino de lo que crees, repites y sostienes en silencio. Según Tracy, la libertad comienza cuando asumes control sobre lo que entra y permanece en tu mente. Porque todos los resultados son, en esencia, reflejos de patrones mentales alimentados por años. La mente, para él, es un campo fértil. Y todo lo que plantas, sea una creencia de escasez o una visión de prosperidad, crece, toma fuerza y se convierte en realidad tangible. Él no romantiza la disciplina mental. La trata como un sistema, un código que puede aprenderse, repetirse y expandirse. Lo que separa a quien alcanza estabilidad financiera de quien vive en ciclos repetitivos no es talento ni inteligencia. Es el código que opera en segundo plano. Las personas financieramente libres internalizaron comandos como claridad, prioridad, decisión y consistencia. Esos comandos orientan todo lo que hacen. Y más aún, reorganizan su vibración. Porque la mente que se mueve con foco empieza a emitir una frecuencia más precisa. Y esa frecuencia activa lo que antes parecía inaccesible. Tracy enseña que el primer paso no está en el hacer, sino en el ser. Ser alguien que actúa con dirección. Ser alguien que define metas con precisión. Ser alguien que respeta su tiempo, su palabra, su energía. Estos elementos no son solo hábitos productivos, son lenguajes internos. Y quien habla ese lenguaje dentro de sí, comunica al universo exactamente hacia dónde quiere ir. El dinero, como respuesta vibracional, comienza a moverse en tu dirección. Porque ahora hay ruta. Hay campo. Hay código. La libertad financiera, entonces, no empieza en el banco, sino en el cerebro. No depende de cuánto ganas, sino de cuánto tu mente permite sostener. Brian Tracy codificó este proceso mostrando que el dominio del mundo material pasa, inevitablemente, por el dominio de la mente. Y cuando accedes a ese código, todo lo que parecía inalcanzable comienza a integrarse en una realidad que ahora reconoce tu firma. La forma en que piensas moldea lo que vives, es la lente que define el mundo que percibes. Riqueza, éxito, equilibrio, todo empieza en la mente. Y cuando cambias la forma de pensar, la realidad se reorganiza a tu alrededor. Si este tipo de reflexión resuena contigo,
suscríbete al canal, aquí profundizamos en lo que realmente transforma la mente. La mente no es solo un instrumento de pensamiento, es un emisor constante de vibración. Cada idea que repites, cada creencia que cargas y cada emoción que alimentas moldea la frecuencia invisible que se expande a tu alrededor. Y esa frecuencia es un lenguaje. Un lenguaje que el dinero comprende con precisión. Puedes decir que quieres prosperar, pero si tu mente vibra escasez, el campo no se engaña. Porque la mente no solo piensa, habla con el universo, incluso en silencio. Lo que piensas con intensidad se convierte en pulso vibracional. Ese pulso es absorbido por el campo alrededor y regresa en forma de experiencia. La escasez, por lo tanto, no es solo una condición material. Es, antes, un patrón vibracional. Una repetición energética alimentada por pensamientos de miedo, culpa, insuficiencia o limitación. El dinero, como manifestación simbólica de valor, no se aproxima a ambientes mentales inestables. Busca coherencia, claridad y permiso. Brian Tracy siempre afirmó que te conviertes en aquello que piensas la mayor parte del tiempo. Pero esta afirmación es más que un concepto motivacional. Es un código energético. Cuando piensas como alguien próspero, sientes como alguien próspero y actúas como alguien próspero, tu vibración se alinea con ese patrón. Y ese alineamiento activa la respuesta. El dinero no sigue el esfuerzo aislado, sigue la energía organizada. Porque el universo responde más a tu frecuencia que a tu voluntad. El espejo mental que refleja tu realidad financiera se ajusta por la repetición interna. Cada vez que refuerzas una idea de límite, tu mente recalibra su emisión vibracional hacia un campo más estrecho. Y ese campo excluye posibilidades que exigen confianza para ser accesibles. Por eso, reprogramar la mente no es solo pensar diferente, sino sentir diferente. Sostener, día tras día, una nueva estructura emocional que sirva de base para pensamientos más expansivos. Porque no basta imaginar, hay que vibrar. Y cuando esa vibración cambia, el espejo cambia. El mundo empieza a devolverte reflejos más alineados con lo que te has convertido. Personas aparecen con ideas que estabas listo para recibir. Caminos se abren porque ahora tienes la energía que los activa. Y el dinero, que antes parecía sordo a tu deseo, finalmente escucha. No porque pediste más fuerte, sino porque tu mente dejó de contradecir lo que decía querer. Ahora, lo que piensas y lo que vibras hablan el mismo idioma. Existen fuerzas dentro de ti que operan sin ruido, pero con precisión. No gritan, no hacen escándalo, no anuncian sus intenciones. Solo actúan, casi siempre cuando estás a punto de avanzar. Esas fuerzas son los mecanismos del autosabotaje. Y cuanto más descontrolada está tu mente, más estos mecanismos toman el mando. La autosabotaje no actúa con estrépito. Se manifiesta en el pequeño atraso, en la distracción justificada, en la falsa prioridad, en la elección cómoda que parece lógica, pero que, en el fondo, es solo miedo disfrazado. La mente mal entrenada es imprevisible. Reacciona a cualquier incomodidad con fuga. Interpreta el desafío como amenaza. Crea argumentos perfectos para mantenerte exactamente donde estás. Porque crecer exige romper patrones antiguos, y el cerebro, programado para preservar, percibe toda expansión como un riesgo a su zona de seguridad. La autosabotaje, entonces, no es falta de fuerza, es exceso de protección. Protección contra aquello que tu mente aún no reconoce como seguro, aunque conscientemente lo desees. Brian Tracy identifica este punto con mucha claridad, enseña que nunca superas tu autoimagen. Si en el fondo te sigues viendo como alguien limitado, roto o incapaz de sostener un nuevo nivel, tu mente bloqueará cualquier camino que te acerque a esa nueva realidad. Puedes empezar bien, entusiasmarte, atraer oportunidades. Pero en el momento exacto en que la expansión exige una versión más elevada de ti, la mente antigua entra en acción. Activa el cansancio, el olvido, la duda, la distracción. Y todo vuelve al inicio. La autosabotaje es sofisticada. Se disfraza de lógica. Y por eso es tan difícil identificarla. Crees que solo estás respetando tu tiempo, esperando el momento correcto, evitando riesgos. Pero, en realidad, estás repitiendo un ciclo que mantiene tu vida limitada. La mente mal entrenada no necesita enemigos externos, basta con ella misma para destruir cualquier avance. Porque no actúa contra ti, actúa por ti, basada en quien aún crees que eres. Dominar la mente es, antes de todo, reconocer sus trucos. Convertirte en observador. Percibir que no todo pensamiento es verdadero, que no toda sensación de urgencia es real. Y al observar sin ceder, comienzas a ganar espacio entre el impulso y la acción. Es en ese espacio donde nace la libertad. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a decidir, el patrón se rompe.
Y lo que antes parecía imposible de sostener se convierte en lo nuevo natural. Porque la mente, una vez entrenada, deja de sabotear y empieza a servir. La mente no se moldea solo por pensamientos conscientes, sino por estructuras ocultas que operan debajo de la superficie. Esas estructuras son las creencias. No surgen de un día a otro, ni desaparecen con voluntad. Son códigos antiguos, grabados por experiencias, palabras o repeticiones emocionales. Y lo más intrigante, son esas creencias silenciosas las que definen cuánto ganas, cuánto mantienes, cuánto permites y cuánto rechazas. Tu realidad financiera está construida sobre ellas, no sobre lo que deseas, sino sobre lo que crees posible para ti. Las creencias forman el cimiento de tu identidad. No solo influyen en tus decisiones, modelan la forma como ves el mundo. Si crees, incluso sin darte cuenta, que el dinero es peligroso, injusto o escaso, tu mente encontrará formas de alejarlo. Y lo hará con sutileza. Postergas lo necesario, olvidas compromisos, eliges alianzas erradas, te conformas con poco. Todo eso sin notar que solo obedeces un programa antiguo, instalado en una época en la que no tenías consciencia para cuestionar. Brian Tracy es contundente al afirmar que, para cambiar tus resultados, primero debes cambiar tus paradigmas mentales. Él entiende que todo comportamiento es reflejo directo de una creencia operante. Y cambiar el comportamiento sin cambiar la creencia es pintar sobre una pared con humedad, tarde o temprano, el patrón reaparece. Por eso tantas personas vuelven a los mismos ciclos, incluso después de intentar nuevas estrategias. Porque el sistema de creencias sigue intacto, y ese sistema es más fuerte que cualquier deseo momentáneo. La ingeniería de las creencias funciona como un código fuente. Es invisible, pero dirige todo. Y puede reescribirse. Pero no con palabras vacías, sino con experiencias que contradicen el patrón antiguo. La creencia solo cede cuando actúas diferente y sostienes ese nuevo comportamiento el tiempo suficiente para demostrarle a la mente que existe otro camino, y que es seguro. Es en ese proceso que la mente empieza a abrirse a nuevas posibilidades. Y con esa apertura, la realidad empieza a mostrar oportunidades que antes estaban allí, pero no podías ver. La riqueza no está solo en los bancos ni en las metas. Está en el sistema invisible que opera dentro de ti. Está en lo que repites cuando estás a solas, en cómo reaccionas al crecimiento, en lo que sientes cuando piensas en expandirte. Quien reprograma sus creencias, reconfigura su campo. Y quien cambia su campo, cambia lo que recibe. Porque el dinero, como todo en la vida, no responde apenas al esfuerzo, responde a la sintonía. Y esa sintonía comienza exactamente donde pocos miran, dentro de las creencias que sostienen tu visión del mundo. Construir riqueza no es solo una cuestión de números o estrategia. Es, sobre todo, una obra interna. La mente, cuando entrenada, se convierte en una máquina silenciosa de realización. Pero cuando está suelta, indisciplinada y vulnerable a cualquier distracción, se transforma en el mayor obstáculo entre tú y la estabilidad que buscas. La disciplina psíquica es lo que separa el deseo del resultado. Es lo que convierte buenas intenciones en decisiones firmes, y decisiones en comportamientos que, repetidos con precisión, moldean una nueva realidad. El control mental no significa reprimir emociones ni suprimir pensamientos. Significa observar sin ser dominado, elegir sin distraerse, mantener el foco incluso cuando el mundo ofrece alternativas más fáciles. La mente indisciplinada busca placer inmediato. La mente entrenada busca coherencia con la visión de largo plazo. Brian Tracy siempre reforzó que el secreto de la productividad real es la capacidad de mantenerse concentrado en lo que realmente importa. Y esa concentración solo es posible cuando la mente deja de inclinarse ante cada estímulo que aparece. La disciplina psíquica exige presencia. Comienza cuando identificas los ciclos que te distraen y los interrumpes antes de que se vuelvan rutina. Es un estado de comando interno donde el impulso ya no vence al propósito. Es ser mayor que la voz que intenta sabotearte. Ese tipo de control no nace espontáneamente, se construye día tras día, en la repetición de decisiones conscientes. Y cuanto más eliges el foco, más natural se vuelve. Hasta que actuar con firmeza ya no es esfuerzo, sino identidad. El dinero, como energía, exige estructura para fluir. Y esa estructura comienza por dentro. La mente disciplinada crea patrones de claridad que se reflejan en la vida práctica, empiezas a planear mejor, a comunicar con más precisión, a actuar con más intención. Pequeñas fugas de atención que antes pasaban desapercibidas ahora son corregidas. Y con menos desperdicio de energía mental, sobra más fuerza para sostener lo que realmente importa. La riqueza empieza a construirse, así, sobre una base que no se derrumba al primer signo de distracción. Ese control interno no es frialdad, es inteligencia emocional aplicada. Es entender que la mente, cuando está en orden, se vuelve tu mayor aliada.
es saber que cada centavo bien administrado, cada decisión bien tomada y cada oportunidad bien aprovechada son respuestas directas al nivel de disciplina que sostienes internamente. Porque dominar el dinero no es, en el fondo, controlar algo externo. Es dirigir con maestría la fuerza más poderosa que existe, tu propia mente. El flujo de la riqueza no está bloqueado afuera. Se interrumpe por dentro, por un mecanismo tan sutil como poderoso, el merecimiento. No se trata de lo que quieres ni de lo que dices buscar, sino de cuánto realmente crees, en un nivel profundo y silencioso, que puedes tener, mantener y multiplicar. La mente carga registros antiguos que determinan hasta dónde te permites llegar. Y esos registros no están escritos en palabras, están impresos en sensaciones, en reacciones involuntarias, en elecciones aparentemente neutras. Puedes trabajar duro, prepararte, moverte con esfuerzo, pero si algo dentro de ti aún dice que es demasiado, que no es para ahora, que no es para ti, el campo responde. Y responde con atraso, con pérdida, con repetición. La mente que no se siente merecedora encuentra formas de sabotearse, no por debilidad, sino por coherencia interna. Porque el ser humano, consciente o no, siempre intentará alinear su realidad con aquello que cree ser su verdad. Y si tu verdad es pequeña, todo a tu alrededor se encoge para caber en ella. Brian Tracy destaca que el éxito externo siempre estará limitado por la autoimagen. Y el merecimiento es la raíz emocional de esa autoimagen. No se construye solo con afirmaciones, sino con experiencias consistentes de superación interna. Merecer no es convencerte de algo. Es convertirte en alguien capaz de recibir sin resistencia. Es sostener una vibración lo suficientemente limpia como para permitir que el flujo llegue y permanezca. Porque quien no se siente digno, incluso sin darse cuenta, rechaza aquello que pidió. Ese rechazo no es racional. Se manifiesta en los detalles. En el cliente al que no respondes, en el precio que reduces, en la oportunidad que postergas, en el elogio que desvías. Son microdecisiones guiadas por una voz antigua que aún dice que no estás listo, que necesitas probar más, que no eres suficiente. Y mientras esa voz mande, la realidad solo obedece. Porque el dinero no responde al deseo, responde a la vibración. Y la vibración del merecimiento es sutil, pero inconfundible. Reescribir esa psicodinámica exige coraje. Exige tocar las partes que aún dudan, escuchar los fragmentos que cargan culpa, vergüenza, miedo a crecer. Y a medida que sanas esas capas, la energía cambia. El campo se abre. Las posibilidades vuelven a acercarse. Porque ahora no solo estás pidiendo, estás listo para sostener. Y la mente, antes entrenada para repeler, empieza a permitir. Y lo que creías lejano revela que siempre estuvo cerca, solo esperaba tu permiso real para entrar. Existe una frecuencia que no puede fingirse. Se percibe antes de las palabras, antes de los resultados. Esa frecuencia la emite quien alcanzó el estado de comando interno. No un comando autoritario, sino silencioso. Un tipo de dominio sobre sí mismo que reorganiza la energía, aclara las decisiones y atrae exactamente lo que está alineado con la identidad que construiste. Porque la riqueza no sigue ansiedad, sigue estabilidad. Y la estabilidad comienza dentro, donde nadie ve, donde todo empieza. El comando interno no nace del control, sino de la presencia. Es cuando la mente ya no necesita huir, justificar o protegerse. Es cuando habitas tu propio campo con autoridad emocional. En ese estado, ya no hay prisa ni necesidad de demostrar nada. Simplemente te mueves con dirección. Y esa dirección es captada por la realidad. El flujo responde con precisión. El dinero, las ideas, las conexiones empiezan a fluir porque ahora existe una estructura vibracional capaz de sostener lo que deseas. Brian Tracy siempre enseñó que el liderazgo empieza por el autoliderazgo. Y en este contexto, dominar la mente es activar un estado de presencia tan fuerte que las distracciones pierden poder. Las decisiones ganan nitidez. Las acciones se vuelven limpias. Y el universo, como un sistema sensible, reconoce esa señal. No se trata de carisma ni de suerte, es coherencia. Cuando tu interior está en orden, el exterior empieza a moldearse para acompañar. Ya no fuerzas los movimientos, los sintonizas. La verdadera prosperidad ocurre en ese nivel. Cuando todo lo que piensas, sientes y haces vibra en la misma frecuencia. Eso genera un campo magnético. Un espacio de resonancia donde el dinero no necesita ser perseguido, es atraído. Porque te convertiste en la versión de ti mismo que ya sabe recibir. No hay ruido, no hay conflicto, no hay resistencia. Solo presencia. Y esa presencia silenciosa transforma lo que antes era esfuerzo en flujo, y lo que era escasez en expansión. Y si este contenido resonó dentro de ti, sigue expandiendo. Hay más vídeos apareciendo ahora en tu pantalla,
todos hechos para profundizar tu proceso y mantenerte sintonizado con aquello que naciste para sostener. Sigue mirando. Sigue creciendo. Porque quien domina la propia mente, nunca más necesita correr detrás del dinero, solo aprende a caminar a su mismo ritmo.